7 AM, es momento de la entrevista. Nos visita hoy en el estudio el ex ministro de Gobernación, Carlos Menocal, para hablar de diversos temas de la coyuntura nacional. Bienvenido, señor ex ministro, ¿cómo está? Mario, es un placer saludarlo y es un placer estar con ustedes en Canal Antiguo. Señor Menocal, hace pocos días la Procuraduría de los Derechos Humanos emite una sentencia moral. Dice que hay responsabilidad institucional que recae en usted, en el ex director de la Policía Nacional Civil y en el ex Procurador General de la Nación por el caso Siqueavisa. ¿Se le consultó a usted, se le pidió informes durante su gestión respecto a ese caso? Bueno, yo creo que es importante analizar la sentencia moral de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Uno, analizarla en el contexto político y dos, analizarla per se como tal, como técnicamente. La primera, en el contexto político, es importante reconocer y recordarle al pueblo de Guatemala que la sentencia ocurre justamente 48 horas después de que el presidente Pérez Molina se reuniera con la familia Siqueavisa, en donde el propio presidente ha ofrecido tener resultados en el caso. ¿Por qué digo que políticamente hay que analizarlo? Porque hay que recordar que el Procurador de los Derechos Humanos, el señor de León Duque, fue electo por el Partido Patriota, con las bancadas aliadas del Congreso, Procurador de los Derechos Humanos. Hay que recordar que él era diputado de Creo, y en una jugada política el propio presidente Pérez Molina le respalda antes en su candidatura y se logra que él sea Procurador de los Derechos Humanos. Punto 2, en la resolución es bien importante analizarla. Yo invito a los televidentes que lean con profundidad y con detenimiento la resolución, porque tiene varias cosas importantes. La primera, en la exposición de motivos, habla que la Procuraduría de los Derechos Humanos inicia una investigación, pesquisas en torno al caso cuando es denunciado por parte de la familia. 2, en la parte investigativa, da cuenta de que ha pedido información al ministro de Gobernación, entiéndase al actual, no al anterior. A mí en ningún momento como exministro me pidieron información, ni siquiera me citaron. Y habla que al mismo tiempo pidió información a la SAT, a la IVE, a la Superintendencia de Bancos, a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio Público, a la Dirección de Policía Nacional Civil, a Migración, a la Subdirección de Investigación Criminal, a la Dirección de Catastro y Bienes Inmobiliarios, a la DICABI, una serie como de 12 instituciones del Estado. Ya en la relación de hechos de investigación, habla la resolución que hasta la fecha, la Procuraduría General de la Nación, entiéndase este gobierno también, hasta la fecha, el actual Procurador General de la Nación no ha hecho el intento, lo posible, o no le ha puesto atención al caso, según la Procuraduría General de la Nación, en el tema de la alerta Alba Queret, que es una alerta que se pone para buscar a niños desaparecidos. Eso es bien importante analizarlo. Luego, en la parte final de la investigación, establece que según el juez contralor del caso, debido a la irresponsabilidad, a la ineptitud y al retardo del fiscal del caso, entiéndase el Ministerio Público y de la Procuraduría General de la Nación, el señor Roberto Barreda se encuentra prófugo de la justicia y dice la resolución dice principal sospechoso del caso. Ahora miramos la relación de hechos. Cuando usted analiza esta situación, en ningún momento la parte investigativa establece que el principal responsable es el Ministerio de Gobernación a través del exministro. Sin embargo, cuando se resuelve, cuando ya la parte resolutiva de ese documento se expone, entonces dice, se encuentra de culpable moral al gobierno de Guatemala a través del exministro de Gobernación y el exdirector de Policía. Entonces, uno no entiende por qué se mencionan los nombres, porque ahí sí mencionan a Carlos Menocal y al director Jaime Otzin, pero no mencionan ni al fiscal, ni a la fiscal general, ni a los encargados de las entidades de gobierno, del Estado. En ese sentido, en su momento, se dice que la PDH dice que hay una responsabilidad institucional, que no se protegió a la familia, que por eso se fuga Roberto Barreda. En su momento, ¿tomó en su cartera, la cartera a su cargo, alguna acción específica en este caso en cuanto a las familiares, la alerta Alba Queret, los niños y todo lo que ya saben? Esa es otra cosa que creo que es importante que el pueblo de Guatemala
analice la situación. Voy a hacer una serie de cronología de los hechos para que de verdad vean que dónde está la responsabilidad de cada quien. A Cristina Secaviza, los hechos ocurridos en torno a su caso empiezan el 7 de julio. Ella desaparece el 7 de julio y el hermano de Cristina Secaviza presenta una denuncia de desaparición en una fiscalía. Esta denuncia de desaparición pasa luego a la Fiscalía contra el Crimen Organizado y después pasa a una Fiscalía de Delitos contra la Vida que se llama Fiscalía Especial Caso Secaviza. O sea, también hay una Fiscalía Especial por ese caso, no es que se haya tratado un caso cualquiera. Ella desaparece el 7 de julio. La misma investigación de la PDH habla que varias semanas después o varios días después de la desaparición de Cristina, el esposo Roberto Barreda se traslada a otra vivienda con sus 2 hijos. En ese momento, cuando él se traslada con sus 2 hijos a otra vivienda, lo que se conocía de Cristina Secaviza o del caso Secaviza era de su desaparición. Sin embargo, cuando se hacen las investigaciones, cuando la policía empieza a apoyar al fiscal, porque hay que recordar que la policía es auxiliar en la investigación criminal, se determina que hay ciertas sospechas. Pero ojo, la misma Procuraduría en su resolución da cuenta que el señor Roberto Barreda desaparece el 4 de agosto con sus 2 hijos. Ese 4 de agosto, cuando él desaparece con sus 2 hijos, casi un mes después del caso, no tenía orden de captura, no tenía ninguna restricción, los hijos no tenían ninguna alerta temprana, ni siquiera el propio fiscal ni el juez contralor del caso habían dado alguna orientación judicial en torno a los hijos y en torno a él. En ese momento él no era sospechoso de nada. Y la orden de captura sale y es librada y es firmada por el juez el 16 de agosto. ¿Por qué tanto tiempo? 14 o 12 días después de que él desapareciera del caso. Pero ojo, quien pide la petición, quien pide la orden de captura no es el ministro, no es un policía, es el fiscal. Y quien libra la orden de captura es un juez. La policía actúa en el momento que recibe la orden de captura para detener, para buscarlo, y entonces a partir del 16 de agosto se activa la alerta Alba Kenneth. Fue tanto así que a las 24 horas nosotros estábamos ya con Interpol buscándolo a nivel internacional, a nivel nacional, porque no se sabía si escapó por las fronteras, si utilizó algún avión privado, el aeropuerto, cualquier avión comercial. La alerta Alba Kenneth se activó a nivel nacional, a nivel internacional, se hizo la demanda con la Interpol y los afiches, ustedes recordarán los afiches, se reprodujeron en la tipografía nacional acá en la 18 calle y se distribuyeron en todas las comisarías. Ahora yo no entiendo por qué se acusa solo al exministro de Gobernación. Nosotros hicimos lo nuestro. Y la familia y Norma Cruz de sobrevivientes sabe perfectamente que el momento que nosotros conocimos el caso asignamos un equipo de 8 investigadores al caso. Ahora, señor Menocal, ¿por qué no se menciona en este tema de la PDH? ¿Por qué nos ha saltado a relucir? Es obvio que aquí el señor Barreda tuvo que haber salido con facilitación de pasaportes por alguna frontera. O sea, ¿por qué no se mencionan esos temas también? ¿Qué tanta responsabilidad hay en ese sentido? Yo creo que en ese sentido hay que deslindar, digamos, hay una línea muy delgada en el tema de la institucionalidad y la no institucionalidad. Cuando se hace la investigación en torno a los pasaportes del señor Barreda, no de los niños, porque al final los niños no sacaron sus pasaportes con su nombre, pero se hace la investigación, se determina que migración, que el empleado de migración que llena los formularios para cuando Roberto Barreda renova su pasaporte, lo hace bien. Pero hay que recordar que el Estado desde hace más de 14 años tiene concesionada a la empresa La Luz el servicio de pasaportes y fueron los empleados, fue el sistema de la empresa La Luz quienes alteraron la información de Roberto Barreda. Esa denuncia nosotros la presentamos en su momento. Está presentada por utilización de información falsa, falsificación material, falsificación ideológica. Es más, en esa oportunidad, y te doy la exclusiva, nosotros le pedimos a la fiscal general y le pedimos a la Comisión Internacional contra la Impunidad que este caso, por la falsificación material y porque La Luz o porque sus empleados habrían utilizado esa información, determinó que este señor salió, o en todo caso pudo haber utilizado un pasaporte con otros nombres, esto sí se convertía en una estructura de cuerpo ilegal al margen del Estado. Tanto así que dentro de las pesquisas se descubrió que La Luz trasladaba información de todos los usuarios de pasaportes a una empresa que era una información espejo.
Y eso lo sabe la CICIG, se lo pedimos y le dijimos que eso sí era parte de su mandato, que había que investigarlo. ¿Por qué no lo hicieron? Eso hay que preguntárselo al comisionado, en todo caso a la CICIG. Pero nosotros presentamos la denuncia ante el Ministerio Público por el caso del pasaporte. Tanto así que incluso le puedes preguntar a Norma Cruz. Norma Cruz estuvo con nosotros, la citamos al despacho, le expusimos los motivos y le dijimos, esto no es responsabilidad de migración, esto es responsabilidad de la luz, esto es responsabilidad del Ministerio Público, no quiere actuar en